Parashat Lech Lecha significa vete de ahí. Ahora Yahweh dijo a Abraham: Lech Lecha, vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de tu casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, ensalzaré tu nombre, y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Así que Abraham salió como Yahweh le había dicho, y Lot, su sobrino, fue con él. Abraham tenía 75 años de edad, y él salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai, a Lot, el hijo de su hermano, y todas sus posesiones las cuales había acumulado, como también al hombre que había adquirido en Harán. Entonces ellos salieron de la tierra y Canaán, entraron a la tierra de Canaán. Abraham pasó por la tierra hasta un lugar llamado Sichem, al cedro alto. Los Canaí estaban entonces en la tierra. Yahweh le apareció a Abraham y le dijo: a tu simiente yo daré esta tierra. Así que él edificó un misbet, un altar allí a Yahweh, quien le había aparecido a él. Y él se fue de ese lugar y fue a la colina al este de Betil y plantó su tienda. Y con Betil al oeste y Ai al este, él edificó un misbet, un altar. Allí invocó el nombre de Yahweh. Entonces Abraham partió y salió y acampó en el desierto, pero había hambruna en la tierra. Así que Abraham descendió a Misraim para quedarse allí, porque la hambruna en la tierra era severa. Cuando él llegó cerca de Misraim, estaba al entrar, él dijo a Sarai, su esposa: mira, yo sé que tú eres una mujer bien parecida. Así que cuando los Misraim te vean, ellos dirán: esta es tu esposa, y me matarán, pero te mantendrán viva. Por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y permanezca vivo por causa tuya. Cuando Abraham entró a Misraim, los Misraim sí notaron que la mujer era muy bella. Los príncipes de Faraón la vieron y la recomendaron a Faraón. Así que la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Ellos trataron bien a Abraham por causa de ella, y él tenía ovejas, ganados, asnos, machos y hembras, esclavos, hombres y mujeres, y mulos y camellos. Pero Yahweh afligió a Faraón y su casa con grandes, severas aflicciones a causa de Sarai, su esposa de Abraham. Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? Porque tú me dijiste que era tu esposa. No me dijiste que era tu esposa. ¿Por qué dijiste ella es mi hermana? Así que yo la tomé para que fuera mi propia esposa. Ahora, por lo tanto, aquí está tu esposa. Tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a los hombres referentes a Abraham y se unieran a escoltarlo, y a esposa y todo lo que parecía, Lot con él. Abraham salió de Misraim, él, su esposa y todo lo que él tenía, Lot con él, su sobrino, al Negev. Abraham se hizo rico por mucho ganado, plata y oro. Mientras iba en sus viajes por el Negev, llegó a Betil y al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betil y Ai. Cuando primero había edificado el misbet, allí Abraham invocó el nombre de Yahweh. Lot estaba viajando con Abraham. También tenía rebaños y manadas y tiendas, pero la tierra no era suficientemente grande para ellos vivir juntos, porque sus posesiones eran muy grandes y no podían habitar juntos. Además, se levantaron peleas entre los ovejeros de Abraham y los de Lot. Los Kenaí y los Peresí estaban viviendo en la tierra. Abraham dijo a Lot: por favor, vamos a no tener peleas entre tú y yo, y entre mis ovejas y los tuyos, entre mis ovejeros y los tuyos, puesto que son parientes.
No está toda esta tierra delante de ti, por favor, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot alzó su mirada y vio a toda la llanura de Jardín, que estaba bien regada por todos lados antes que Yahweh destruyera Sidón y Amorá, y el paraíso de Jardín, como el paraíso de Yahweh, como la tierra de Misraín en la dirección de Sobar. Y Lot escogió todo el campo alrededor de Jardín para sí mismo, y Lot viajó desde el este, así pues se separaron el uno del otro. Abraham vivió en la tierra de Canaán, y Lot vivió en la ciudad de los pueblos vecinos, y plantó su tienda allí. Entonces, ahora bien, los hombres de Sidón eran excesivamente malvados, pecadores delante de Yahweh. Y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se había ido de su lado, mira que todo alrededor de ti, desde donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda esta tierra que ves, yo te la daré a ti, a tu simiente para siempre. Y yo te daré a tu simiente tan numerosa como la arena de la arena. Así que una persona puede contar la arena en la tierra, entonces tu simiente puede ser contada. Levántate y camina por entre la anchura y longitud de la tierra, porque yo te la daré a tu simiente para siempre. Abraham movió sus tiendas y vino a vivir por los cedros de Mamre, que están en Hebrón. Allí edificó un misbet a Yahweh, cuando Amrafil era Melech, rey de Shinar, y Ariob, Melech de Ilesar, Cardolomeel, Melech de Irán, y Tildá, rey de Goín. Entonces ellos hicieron guerra contra Bera, Melech de Sidón, y contra Birsha, rey de Amora, Sinat, rey de Armad, Shemer, Melech, rey de Saboín, y el rey de Bela, que es el mismo de Sobal. Todos los últimos Melech reyes juntaron sus fuerzas en un acuerdo en el valle de Sidín, donde está el mar muerto. Ellos habían servido a Cardorlaomer por 12 años, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Cardorlaomer y los reyes con él vinieron a cortaron en pedazos a los gigantes de Asterot, Caranayín y a Goín, las naciones fuertes con ellos, y los Eimín en la ciudad de Shabet, y los Ori en las montañas de Seir, hasta el árbol de Teberito en Arán, que está en el desierto. Después se devolvieron y vinieron al pozo del juramento, que es Kadesh. Cortaron en pedazos a los príncipes de Amalek y a los Emorí, que vivían en Asatón, Hatzazón, Tamar. Entonces los reyes de Sidón, Amora, Adamat, Saboín y Bela, esto es Sobal, salieron y pusieron en orden las tropas para el valle, para la batalla en el valle de Sidín, contra Cardorlaomer, Melech de Ilián, y Tildá, rey de Goín, Azrafil, Melech de Shinar, y Airo, Melech de Elazar. 4 Melechín, por los reyes, contra 5. Ahora bien, en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Cuando Melechín, los reyes de Sidón y Amora, huyeron, algunos cayeron en ellos, mientras el resto huyó a las montañas. Ellos tomaron toda la caballería de Sidón y todas sus provisiones. Entonces se fueron, pero mientras se iban, ellos tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, y sus posesiones, puesto que él vivía en Sidón. Alguien que había escapado vino a él, le dijo a Abraham, el hebreo, que estaba viviendo junto con los cedros de Mamre en el Emorí, hermano de Escol, hermano de Abner, todos ellos aliados de Abraham. Cuando Abraham oyó que Lot, su hermano, había sido llevado cautivo, el número de sus sirvientes que habían nacido en su casa, 318 18 de ellos, y fue con persecución hasta Dan.
Durante la noche, sus sirvientes dividieron las fuerzas contra ellos. Entonces atacaron y los persiguieron hasta Obad, que estaba a mano izquierda de Damasek, Damascus. Él recuperó todos los bienes y trajo de regreso a su hermano Lot con sus bienes, junto con las mujeres y las otras y los otros hombres. Después de su regreso de matar a Kedorlaomer y los reyes con él, el rey de Sidón salió a recibirlo en el valle de Shabet, también conocido como el valle de los reyes. Melquisedec, rey de Shalem, sacó lejen, tortas y vino, y él era Cohen de el Ser Supremo. Así que él lo bendijo de esta forma: Barú, bendito sea Abraham, el Ser Supremo, creador de los Shamayim y de la tierra. Barú sea el Ser Supremo, que él te entregó a tus enemigos en tus manos. Abraham le dio una décima parte de todo. El rey de Sidón dijo a Abraham: dame el hombre y toma para ti los caballos. Pero Abraham respondió al rey de Sidón: yo he extendido mi mano a Yahweh, Ser Supremo, creador de los Shemayim y de Ares, que no tomaré ni tan siquiera desde un hilo hasta una correa de la sandalia nada que es tuyo, porque no puedas decir yo te hice rico. Yo hice rico a Abraham. Yo solamente tomaré lo que de mis tropas han comido y las partes del botín de los hombres que vinieron conmigo. Anel, Escol y Manre. Deja que ellos tomen su parte. Algún tiempo después, la palabra de Yahweh vino a Abraham en una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo te escudo. Tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Yahweh, Ser Supremo, ¿de qué me sirven tus dones a mí si permanezco sin hijo? Pero el hijo de Masel, la esclava nacida en mi casa, Eliezer de Damasek, hereda mis posesiones. Tú no me has dado simiente. Abraham continuó: así que alguien nacido en mi casa será mi heredero. Pero la palabra de Yahweh vino a él: y este hombre no será tu heredero. No, tu heredero será un hijo de tu propio cuerpo. Entonces él lo llevó afuera y dijo: mira el firmamento y cuenta las estrellas. Si tú la puedes contar, tu cimiento será tan numerosa. Abraham creyó en la palabra de Yahweh, y él se lo acreditó como justificación. Yahweh le dijo a él: yo soy Yahweh, quien te sacó de la tierra de los Casdim, para darte una tierra para la que las heredes. Él respondió: Yahweh, Ser Supremo, ¿cómo sabré que heredaré? Él respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años, un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pichón. Y le trajo todo esto, cortó los animales en 2 y lo puso los pedazos opuestos del uno al otro, pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad, y pájaros que abalanzaron sobre sus cuerpos, pero Abraham se sentó junto a ellos. Cuando el sol estaba poniéndose, un sueño profundo cayó sobre Abraham, terror y gran oscuridad sobre él. Yahweh dijo a Abraham: conoce esto, por cierto, tu simiente serán extranjeros en una tierra que no es de ellos, pero ellos llevarán a esclavitud y serán tratados como maldad y humillados allí por 400 años. Pero yo también juzgaré a aquella nación, la que los pone en esclavitud, porque ellos se irán con muchas posesiones. En cuanto a ti, tú te reunirás con tus padres en Shalom y serás sepultado en buena vejez. Solamente en la 4ª generación regresará aquí tu simiente, porque solo entonces los Emorí estarán maduros para castigo.
Y cuando el sol se estaba poniendo, hubo una llama, y contempló, y aparecieron una olla de fuego humeante, una antorcha flamante, que pasaron entre estas partes divididas. En ese día Yahweh hizo un pacto con Abraham, diciendo: yo daré esta tierra a tu simiente, y desde el Vade, arroyo de Misrayim, hasta el río Grande, el río Éufrates, el territorio de los Kenisí y los Cadmorí, Ití, Perisí, Refaín y los Semorí, Kenaí, los Evites y Gilgashi y los Jebusi. También, ahora bien, Sarai, tu esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero ella tenía una esclava Misraimi llamada Agar. Así que Sarai dijo a Abraham: mira, Yahweh no me ha permitido tener hijos. Ve y duerme con mi esclava. Quizá yo tendré poder tener hijos por medio de ella. Abraham escuchó lo que Sarai dijo. Cuando Abraham había vivido 10 años en la tierra de Canaán, que Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, a Misraimi, su esclava, y la dio a Abraham, su esposo, para ser su esposa. Abraham conoció a Agar, y ella concibió, pero ella, cuando se percató que estaba preñada, ella miraba a su ama con desprecio. Sarai dijo a Abraham: este ultraje que se está haciendo conmigo es tu culpa. Yo te di mi esclava para que durmieras con ella, pero cuando ella vio que estaba preñada, ella comenzó a despreciarme. Que ya decida entre quién está en lo correcto, tú y yo. Sin embargo, Abraham respondió a Sarai: mira, ella es tu esclava, trata con ella lo que tú creas correcto. Entonces Sarai la trató tan bruscamente que ella huyó de su presencia. El Malak de Yahweh, la encontró junto a una fuente en el desierto, la fuente en el camino de Shur, y dijo: Agar, la esclava de Sarai, ¿de dónde has venido y de dónde vas? Ella respondió: estoy huyendo de mi ama Sarai. Y el Malak de Yahweh dijo: regresa a tu ama y sométete a su autoridad. El Malak de Yahweh le dijo a ella: yo grandemente aumentaré tu simiente. Habrá tantos que será imposible contarlos. El Malak de Yahweh le dijo a ella: mira, esta está preñada, darás a un hijo y lo llamarás Yismaín, que significa ser supremo. Presta atención, porque Yahweh está prestando atención a tu miseria. Él será un hombre salvaje, con su mano contra todos y la mano de todos contra él, viviendo su vida en desavenencia con todos sus parientes. Así que ella llamó a Yahweh, quien había hablado con ella en Beer Lahai Roi, significa ser supremo que ve. Porque ella dijo: he visto con Emet al que me ve, y he permanecido viva. Por esto la fuente ha sido llamada el pozo de Beer Lahai Roi, quien he visto abiertamente entre Cades y Beret. Agar dio a luz a Abraham un hijo, y Abraham llamó al hijo, el cual Agar había dado luz, Yismaín, ser supremo, o Irá, significa. Abraham era de 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Yismaín para Abraham. Cuando Abraham era de 99 años, se le apareció a Abraham y le dijo: Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy Shaddai, el poderoso. Sé bien placentero delante de mí y sé sin culpa. Yo haré mi pacto entre yo y tú, y yo aumentaré tus números grandemente. Abraham cayó sobre su rostro y ese supremo continuó hablando con él. En cuanto a ti, este es mi pacto contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, padre exaltado, sino que será Abraham, padre de muchos. Porque yo te he hecho padre de muchas de naciones. Yo te causaré ser muy fructífero. Yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti. Yo estoy estableciendo mi pacto
entre mi palabra y la tuya, junto a la simiente después de ti, generación por generación, como el pacto perpetuo del Ser Supremo para ti y tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti de la tierra, a la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán, como posesión permanente, y yo seré su Ser Supremo. Ser Supremo dijo a Abraham: en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto, mi brit, completamente, tú y tu simiente después de ti, generación por generación. Aquí está el pacto, el cual guardarás yo entre yo y tu simiente después de ti por tus generaciones. Todo varón entre ustedes tendrá Brit Milá, circuncisión. Tendrás Brit Milá, circuncisión entre la carne de tu prepucio. Esta será la señal del pacto entre yo y tú. A los 8 días de nacido tendrán Brit Milá. Todo varón de entre vosotros a través de vuestras generaciones, en tanto que el nacido en casa como el comprado con dinero y cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. El esclavo nacido de tu casa y la persona comprada con tu dinero tendrá Brit Milá. Así mi pacto estaré en tu carne como pacto perpetuo. Cualquier varón sin Brit Milá que no permita que hagan Brit Milá en la carne de su prepucio en el 8º día, esta persona será totalmente destruida de su familia. Y él ha roto mi pacto. El Ser Supremo dijo a Abraham: en cuanto a Sarai, tu esposa, no la llamarás Sarai, significa burla. Su nombre será Sara, princesa. Yo la bendeciré, además yo te daré un hijo de ella. Yo lo bendeciré y él se convertirá en naciones, en Goim. Reyes de pueblos vendrán de él. A esto Abraham cayó sobre su rostro y se rió. Él pensó para sí: nacerá un hijo de un hombre de 100 años. Dará a luz Sara con 90. Abraham dijo al Ser Supremo: si solo Ismael pudiera vivir en tu presencia. El Ser Supremo respondió: no, pero Sara tu esposa te dará a luz un hijo, y tú lo llamarás Isaac, significa risa. Yo estableceré mi pacto, mi brit, con él como pacto perpetuo para su simiente después de él. Pero en cuanto a Ismael, yo te he oído, no lo he bendecido y lo haré fructífero y le daré mucha simiente. 12 tribus engendrará y yo le haré una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara te dará a luz en este tiempo, en el año que viene. Con eso, en el Ser Supremo terminó de hablar con Abraham y subió de él. Abraham tomó a Ismael, su hijo, y todos sus esclavos nacidos en su casa, y todos los que habían sido comprados con dinero. Todo varón entre los hombres y de la casa de Abraham hicieron el Brit Milá. La carne del prepucio de ellos el mismo día, justo como el Ser Supremo había dicho. Abraham era 99 años cuando él tuvo el Brit Milá, la circuncisión en la carne de su prepucio. Y Ismael, su hijo, era de 13 años cuando él tuvo Brit Milá en la carne de su prepucio. Abraham y Ismael, su hijo, tuvieron pacto, Brit Milá, circuncisión en el mismo día. Y todos los hombres en su casa, ambos esclavos nacidos en su casa y aquellos comprados por dinero a un extranjero, tuvieron Brit Milá con él. Hastara, Yeshaya, del 40.27 al 41.16, dice: ¿por qué pues dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel, mi camino le es oculto a Yahweh, y mi causa por inadvertida a mi Ser Supremo? ¿No la has sabido? ¿No lo has oído de Yahweh, el Ser Supremo, infinito, que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Da fuerza al cansado y aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en Yahweh renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Guardad silencio entre mí, oh costas, remuevan fuerzas, los goim, las naciones. Acérquense y entonces hablen. Acerquémonos juntos para juicio. ¿Quién despertó al oriente para justicia convocó ante sus pies? Entregará delante de él a los goim, a las naciones, de modo que tenga dominio sobre los reyes. Los convertirá en polvo en su espada y su arco en paja de arrebatada. Los perseguirá y pasará en Shalom por una senda donde sus pies nunca habían caminado. ¿Quién ha hecho y ha realizado esto, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh, soy el primero, yo mismo estoy con los últimos. Las costas se han visto y temen, los confines de la tierra tiemblan y se congregan y acuden. Cada cual ayuda a su compañero y dice a su hermano, esfuérzate. El escultor anima al platero, y el que alisa con martillo dice al que golpea en el yunque, con respecto a la soldadura, está bien. Luego lo firman con clavos, para que no se tambalee. Pero tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Yo te tomé de los extremos de la tierra, y de sus regiones más remotas te llamé, diciéndote, tú eres mi siervo. Yo te he escogido y no te he desechado. No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu ser supremo. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enaltecen contra ti serán avergonzados, y afrentados todos los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscará a los que contienden contigo, pero no los hallarás más. Aquellos que te hacen guerra serán como nada y como algo que no existe. Porque yo, Yahweh, tu ser supremo, que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusanito de Jacob, vosotros los poquitos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Yahweh, tu redentor, el Kadosh de Israel. Y aquí que yo te he puesto como trillo, como un rastrillo nuevo lleno de dientes. Trillará los montes y harás polvo, y las colinas dejarán como tamo. Las aventarás y se las llevará el viento. El torbellino lo esparcirá, pero tú te regocijarás en Yahweh. Haz Halel, exaltación, en el Kadosh de Israel. Amén. Fin de la paracha. Shabbat Shalom. Berajá.